Bienvenidos a un nuevo programa de Ajedrez sin Barreras. Hoy veremos la tercera parte del tema táctico ataque doble y para ello analizaremos varios ejemplos que nos ilustrarán otras formas de aplicar esta herramienta tan útil. Iniciaremos con un ejemplo bastante simple. En esta posición juegan las negras, quienes tienen dama, torre y caballo contra dama, torre y caballo. En peones, las blancas tienen 2, 4, 5 y las negras tienen 4. Un peón de menos para las negras que podrían retomar en C5 y luego ver las opciones. Sin embargo, aquí se presenta la posibilidad de aplicar el tema táctico que venimos estudiando y las negras lo realizan perfectamente. Torre D1 jaque. El rey debe tener mucho cuidado porque si se mueve directamente a H2, entonces permitiría caballo F3 con ataque doble sobre la dama de E5 y realizando jaque. Entonces, la única jugada razonable sería rey G2, tras lo cual esta jugada define la partida porque no deja al blanco otra opción que capturar la torre, pues si mueve a H2 nuevamente seguiría caballo F3. Entonces, luego de rey por G1, la jugada caballo F3 aplica el tema táctico que venimos estudiando y luego del movimiento de rey, las negras quedan en un final totalmente ganado. En este segundo diagrama podemos observar que hay enroques opuestos. Las blancas tienen dama, 2 torres y 3 piezas menores. Las negras tienen dama, 2 torres y 3 piezas menores. En peones, las negras tienen 3, 6 y las blancas tienen 3 y 6. La posición está equilibrada en material, pero las blancas están adelantadas en el ataque, ya tienen una columna semiabierta sobre el rey adversario. Tal es así que ahora se valen de dos temas tácticos para rematar la partida. Primero, con este sacrificio dama por F6, despejan esta columna y realizan un jaque a la descubierta y ahora viene el tema que venimos estudiando. Si el rey se mueve a la casilla H7, sencillamente caballo por F6, jaque, recuperando el material, por ejemplo rey H6. Aquí incluso podría ser una jugada como E4, jaque de alfil, sin necesidad de aprovechar el tema táctico de ataque doble, y luego de única alfil F4, alfil por F4 y jaque mate. Entonces la otra alternativa sería, luego de caballo E4 jaque, por ejemplo rey H8, tras lo cual con caballo por F6 se concreta el ataque doble. Por un lado se amenaza mate en G8 y por otro lado capturar la dama. Las negras tendrán que evitar el mate con una jugada como caballo G6 y tras caballo por D7 las blancas quedarían con una pieza de más. La última alternativa sería, luego de dama por F6, G por F6 y caballo E4 jaque, obstruir el jaque directamente con el caballo. Tras lo cual, con caballo por F6 jaque, mueve el rey, por ejemplo a G7 y caballo por D7, las blancas quedarían con una pieza de más y un final ganado. En este tercer ejemplo podemos observar cómo las negras tienen dama, 2 torres y 3 piezas menores y las blancas dama, 2 torres y 3 piezas menores. Las negras, sin embargo, tienen sus piezas más activas. Podemos observar cómo el alfil de H3 está tocando una casilla real. La dama negra, el caballo están en el campo del blanco y el alfil de G7 también está presionando bastante bien en la diagonal.
Habíamos dicho que en posiciones superiores se presentan los temas tácticos con mayor facilidad, y tal es el caso que ahora las negras, tras estos dos cambios, alfil por G2, rey por G2 y alfil por C3, logran aplicar este tema táctico. Primero atacan a la dama blanca y por otro lado atacan al alfil de E3. La dama blanca no puede retirarse defendiendo al alfil de E3. Entonces solamente le queda tomar dama por C4. Tras lo cual, con caballo por E3 jaque, el negro está aplicando el tema que venimos estudiando. El rey tendrá que moverse y luego de caballo por C4, las negras quedan con pieza de más. En este cuarto ejemplo veremos cómo el 10º campeón mundial de ajedrez, Boris Spassky, aplica el tema que venimos estudiando. Las blancas tienen dama, 2 torres, caballo y alfil, y las negras dama, 2 torres y 2 alfiles. En peones 4 para cada bando, es decir, el material está equilibrado. Sin embargo, las blancas tienen sus piezas bien activas. La torre tocando en G7, una casilla real atacando frontalmente al rey negro. El alfil que puede ir a una casilla desde la cual también podría atacar al enroque negro. Y la dama blanca también podría trasladarse rápidamente al ataque. En esta posición, Spassky, que llevaba las piezas blancas, encontró esta jugada alfil C7 magnífica que clava a la torre negra y prácticamente obliga a la captura. Tras esta captura, moviendo la dama a E5, realizan un ataque doble, mate en G7 y captura en C7. Las negras tendrán que defender el mate, por ejemplo con G6, y tras dama por C7, las blancas quedarían con calidad de más y una partida fácil de ganar. En este quinto ejemplo veremos cómo el 6º campeón mundial, Mikhail Botvinnik, aplica el ataque doble. En esta posición, dama 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, las negras tienen todas las piezas, las blancas también. En peones estamos 3, 6, 7, 3, 6, 7, la posición está equilibrada en material. Pero las negras ya tienen un caballo en un puesto avanzado. Bien sabemos que una pieza en un puesto avanzado está generando amenazas en el campo adversario. Esto permite al campeón mundial realizar este sacrificio, caballo por C2. Tras lo cual, el blanco sigue dama por C2 y ahora hay que recordar, el negro tiene una pieza de menos hasta este punto. Ahora, luego de torre por D3, una forma de analizar podría ser: las negras recuperan la pieza que acaban de sacrificar, sacrificaron un caballo, ahora con torre por D3 lo recuperan. El blanco, al tomar torre por D3, queda con una torre de más. Sin embargo, en esta posición, las negras juegan caballo B4, realizando ataque doble a la dama y a la torre. La dama se mueve, por ejemplo, a esta casilla. Y luego de caballo por D3, las negras recuperan todo el material y quedan con peón de más. Otra alternativa podría haber sido, luego de caballo B4, por ejemplo, dama A4, molestando al alfil de A6. Pero las negras también podrían haber tomado caballo por D3, tocando sencillamente la torre de E1. Es decir, que la combinación funcionó perfectamente para obtener ventaja material. Ahora observaremos un ejemplo entre dos grandes del ajedrez mundial. De blancas iba el danés Ben Larsen
y de negras el húngaro Laszlo Szabó. Las blancas jugaron en esta posición torre B5 con ataque doble sobre la torre y sobre la dama. ¿Qué variantes ocasionó esta jugada? Pues si torre por B5, lógicamente mate al fondo. Si en lugar de torre por B5 las negras capturan caballo por B5, también reciben mate con dama por B8. Por ello, las negras jugaron dama por F2 jaque, pero esto estaba previsto por el blanco. Tras rey H3, el alfil de D3 controla el jaque o posible jaque de la dama negra en F1. Y ahora las negras se encuentran nuevamente ante un ataque doble. Se amenaza dama por C3 por un lado y por otro lado mate del pasillo. Las negras podrían jugar, por ejemplo, torre C8, sacando la torre y defendiendo al caballo de C3. Sin embargo, tras dama por C3, las blancas ganarían una pieza, porque no sería posible torre por C3 debido al mate en el fondo. Ahora observaremos una partida entre Frédéric Yates y Richard Reti. Las blancas en esta posición jugaron caballo G5, valiéndose del tema táctico ataque doble. Por un lado, están amenazando con los dos caballos al peón de F7. Y este caballo, que aparentemente no tiene defensa, si dama por G5 permitiría torre jaque, rey por única y ahora caballo jaque, ganando la dama y con ella la partida. Por lo tanto, la otra alternativa tras caballo G5, que es intocable, sería torre F8 para defender al peón de F7. Sin embargo, ahora tras caballo por F7, las blancas están amenazando mate en H8 y tras torre por F7 nuevamente ataque doble, tocando la dama y amenazando mate en H8 y de esta manera ganando la partida. Y finalmente observaremos una hermosa partida entre dos grandes de la escuela soviética, Mikhail Botvinnik versus Alexander Kotov. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Las negras plantearon la defensa Ninso-India. A3, rápidamente para llegar a la variante donde las blancas tienen pareja de alfiles a cambio de los peones doblados. Es decir, a favor de las negras, estructura de peones, a favor de las blancas, pareja de alfiles. D5, C por D, E por D, alfil G5, C5 y ahora F3. La variante Samish contra la defensa Ninso-India. H6, alfil por dama por, E3, enroque, caballo E2, ahora tocando el peón de E3 rápidamente las negras. Rey F2, parece una jugada rara, pero es una jugada típica en esta variante. Dama E7, dama D2, caballo D7, caballo F4 y caballo F6. Ambos bandos van desarrollando su esquema. Las blancas sostienen bien con esta masa de peones el centro y se disponen a atacar en el flanco con jugadas como G4 y H4. Las negras, luego de alfil D7, también completan su desarrollo y tratarán de reaccionar de alguna manera en el centro para impedir que el blanco desarrolle fácilmente su ataque. H3, las blancas no pueden jugar G4 rápidamente porque vendría alfil por G4, F por, caballo por y habría suficiente compensación luego de rey F3 y dama H4. Por esa razón, las blancas juegan primero H3, dama D6 y ahora torre B1 tocando en B7, B6, alfil F1,
Botvinnik pensaba tal vez jugar el caballo a D3 para bloquear la columna con caballo E5. Ahora torre E7, A4, un método típico también para tocar la estructura de peones. Con A5 el peón de B6 quedaría débil, o el negro tendría que tomar B por A5, torre por A5, y luego doblaría en la columna presionando el peón de A7. Torre E8, torre E1 y ahora C4. De esta manera las negras evitan también que el caballo tenga la opción de trasladarse tras D3 a E5. Y ahora finalmente G4. G5, caballo E2 y luego de torre por E3 las blancas caen en una posición bastante delicada, pues si ahora dama por E3 se iría esta jugada intermedia, jaque, única alfil G2, y luego de torre por E3 las negras quedarían ganadas. Por esa razón, luego de torre por E3, Botvinnik juega caballo G3, lo que permite que Kotov aplique el tema táctico que venimos estudiando con esta simple jugada dama por G3. Luego de rey por G3 y caballo E4 jaque, el rey debe moverse, el peón está clavado, y luego de caballo por D2 las negras quedan sencillamente con pieza de más y las blancas tuvieron que abandonar. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Ajedrez sin Barreras.